Y hermanos, nos trae a este lugar el tratar uno de los temas más importantes de la vida cristiana, que es la lucha contra el diablo. Voy a abrir esto. A ver si logro abrirlo, hermano. Sabéis, es solo hablar del diablo que empiezan a surgir problemas de todas partes. Problemas técnicos, es increíble, eso es así, funciona así. Broma aparte, vamos a tratar un tema que es fuerte, que es importante para la vida cristiana. Y a mí me gustaría empezar con un versículo. Salmo 144, versículo 1, y este es el deseo. Esto es lo que deseo que el Señor haga en esta tarde con la iglesia. El salmista David empieza diciendo: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para que yo sea hábil para guerrear. Así que ese es mi deseo, que el Señor, a través de la enseñanza bíblica que vamos a recibir en el día de hoy, pueda en alguna medida estar adiestrando nuestras manos para el combate, para poder enfrentar de manera más eficaz al enemigo de nuestras almas. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor, pedir que Él pueda ministrarnos en esta hora. Padre, queremos agradecerte por traernos a este lugar para poder meditar en un tema tan importante, tan crucial para vivir la vida cristiana. Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y queremos rogarte, Señor, que así sea. En esta hora, Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a poder entrar en tu palabra, poder meditar en ella y que se cumpla, Dios mío, lo que acabamos de leer, que tú, en tu misericordia, seas adiestrando nuestras manos para el combate. Padre, pon tu palabra en mi boca, dame la gracia de ceñirme a la Escritura, de decir aquello que debo decir y callar aquello que no corresponde. Y danos como iglesia, Padre, el tener oídos atentos a tu voz. Queremos pedirte una acción de tu palabra acompañada por tu Espíritu, para que no solamente podamos entender, pero amar y poner en práctica la verdad. Ponemos este tiempo delante de ti y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijo al principio el pastor Paco, la idea en esta tarde es hacer un resumen de un libro bien importante del siglo XVII que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, y fue escrito por uno de los grandes paladines del movimiento puritano inglés llamado Thomas Brooks. Thomas Brooks, él nació en el año 1608, vivió hasta el año 1680, cuando el Señor lo llamó a su morada, y escribió varias obras en ese tiempo. Él tuvo la oportunidad de predicar en el Parlamento británico, y él predicó un sermón titulado El deleite de Dios en el progreso espiritual de los justos. Qué cosa, ¿no es verdad? El deleite de Dios en el progreso espiritual de los justos. Era un hombre que el Señor usó mucho en la pastoral, y él trató de manera muy especial, muy singular, este tema de la guerra espiritual. Un tema bien importante que vamos a estar tratando juntos en esta tarde. Hermanos, el orden que vamos a seguir es el siguiente. Voy a empezar con una introducción para presentar el tema. En segundo lugar, vamos a estar considerando algunos textos fundacionales, básicos para hablar de la guerra espiritual. Vamos a tratar 3 temas importantes, y a seguir vamos a hablar sobre algunas de las pericias necesarias para el combate. Cuáles son aquellas aptitudes que el creyente debe desarrollar para enfrentar con eficacia al enemigo de nuestras almas. Esos son los primeros 3 temas que vamos a tocar. Y después de eso vamos a hablar un poquito de artimañas y remedios, que es propiamente hablando lo que el libro trata. Artimañas que el Satanás utiliza para tentar a los creyentes, y los remedios bíblicos para responder al diablo. Y me encantó lo que dijo el pastor al principio. Son remedios, no son ocurrencias, son remedios preciosos. No son de la imaginación humana, no son de la guerra de las galaxias, no, es lo que Dios nos dice acerca de cómo enfrentar a Satanás. Así que esa es un poquito el guión que vamos a seguir, y después una conclusión. A mitad, seguramente antes de artimañas y remedios, vamos a hacer una pausa para descansar y cerramos hasta la conclusión. ¿Amén? ¿Estamos preparados? Muy bien. Vamos a empezar con la introducción, hermanos. El apóstol Pablo, él utiliza la analogía del combate para hablarnos del proceso de santificación.
proceso por el que somos progresivamente liberados del pecado y conformados a la imagen de Cristo. Y en este combate la Escritura define con claridad tres grandes enemigos en la vida cristiana, y creo que eso lo conocemos más o menos todos bastante bien. ¿Cuáles son, iglesia? Los tres grandes enemigos del creyente. Muy bien, el pecado, el mundo y el diablo. Pues nada, la primera premisa de la clase de hoy es que nuestra eficacia en el campo de batalla viene de reconocer las estrategias propias de cada uno de estos enemigos y el modo particular en que cada uno debe ser combatido por el creyente. Y es que, aunque los tres buscan un mismo fin, un fin común, que es socavar la obra de Dios en nuestras vidas, cada uno de ellos tiene un modo particular de proceder. Y debemos distinguir bíblicamente cómo combatir el pecado, cómo combatir el mundo, cómo combatir a Satanás. Y lo vemos claramente en las Escrituras. A modo de ejemplo, cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, del pecado, el énfasis recae en el término bíblico mortificar. El imperativo es mortificar. Se nos habla de hacer morir, mortificar es hacer morir las obras de la carne. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, y si hacéis morir las obras de la carne, el pecado que todavía reside en nosotros, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, ¿cómo se mortifica el pecado? Bueno, para mortificar el pecado tú tienes que, a partir de la Sagrada Escritura, hacer una introspección bíblica con el auxilio del Espíritu Santo para poder discernir el pecado en tu alma, confesarlo delante del Señor, confesarlo delante de algún hermano en la fe si necesario, y a partir de ahí hacer todo lo necesario para apartarte de manera firme y radical de la práctica del pecado. Así es como básicamente cada uno de nosotros es llamado día a día a mortificar el pecado, ¿no es verdad? Es el modo en el que batallamos contra el pecado, la mortificación. Al referirse al mundo, la Escritura nos llama a no amar. Ahí la idea es no amar, ya no es mortificar, es no amar desordenadamente al mundo. Cuando amamos desordenadamente al mundo, caemos en lo que la Escritura llama idolatría, ¿no es verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos dice, no améis al mundo. Por lo tanto, no podemos establecer las cosas creadas como fines últimos en nuestras vidas, porque al hacerlo estamos pecando en contra del Señor y estamos cayendo en lo que la Biblia llama la mundanalidad. La mundanalidad es establecer cualquier cosa de este mundo como un fin último en nuestras vidas. Yo vivo para el dinero, vivo para el placer, vivo para la familia, vivo para el ministerio. Bueno, cuando vivo de ese modo, yo estoy cayendo en la mundanalidad, lo que la Biblia llama mundanalidad. Por lo tanto, pecado, mortificación. Mundo, no amar desordenadamente. Pero cuando llegamos al tercer enemigo, que es el diablo, el imperativo de mayor peso recae en el término resistir. La Biblia nos llama a resistir. Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 7, Santiago capítulo 1, versículo 12, vais a encontrarlo también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. En este caso, hermanos, no se nos llama a la introspección, o sea, a una consideración interna, sino a la resistencia en las puertas. A la resistencia en las puertas. Los dardos inflamados del maligno deben ser repelidos por el escudo de la fe, de modo que no logren anidar en el fuero interno del creyente. Otro modo de hablar de esta resistencia es decir que al diablo no debemos darle lugar o no debemos darle cabida. Yo quiero que veáis la diferencia entre mortificar el pecado y resistir a Satanás. La mortificación del pecado implica una introspección, una consideración interna del creyente. ¿Por qué? Porque el pecado es un enemigo que nos ataca desde adentro. Desde adentro, él está dentro de nosotros. Pero el diablo es un enemigo que nos ataca desde afuera. Por lo tanto, el resistir es la palabra clave en todo lo que tiene que ver con la lucha espiritual. Hermanos, las estrategias para combatir a cada uno de ellos son distintas. ¿Se puede ver eso, iglesia? Sí, es algo que podéis ver. Y si no entendemos este asunto, y esto es bien importante, vamos a estar resistiendo determinadas cosas que tenemos que estar mortificando, o vamos a estar mortificando
determinadas cosas que debemos estar resistiendo. Dejadme daros algunos ejemplos de lo que acabo de decir porque creo que es muy común en la experiencia cristiana. A veces yo veo a creyentes que se están arrepintiendo de determinadas realidades que no deberían estar ni siquiera dándole cabidas. Son formas de falsa condenación que los están llevando a la miseria y les llevan a un tipo de introspección de la cual no son capaces de salir por el mero hecho de que desde el principio no debían estar ni siquiera dándole cabida a esos pensamientos. Son pensamientos que no son reales, que son mentiras, pero que el creyente no discierne que hay un elemento satánico operando en esa realidad. Pero por otra parte también hay creyentes reprendiendo al diablo cuando deberían estar arrepintiéndose, ¿no es verdad? Reprendiendo el espíritu de ira, reprendiendo el espíritu de mentira, el espíritu de no sé qué, cuando dice, no, mira, de la mentira y de la ira te tienes que arrepentir. No tienes que reprender. Hay un elemento satánico que nos tienta, hablaremos de eso. Pero esas son realidades pecaminosas de las cuales el creyente debe arrepentirse. Por lo tanto, hermanos, aunque la división entre estos enemigos no es absoluta, y de ahí la complejidad del asunto, no es tan fácil porque esta tríada satánica siempre actúa conjuntamente, el pecado dentro de nosotros, el diablo desde afuera, el mundo tentándonos a amarlo, pero de todos modos hay matices bíblicos a la hora de enfrentar cada uno de ellos. Y en este libro, en el libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, Thomas Brooks se centra principalmente en el combate del cristiano contra Satanás, contra el diablo. Ahora bien, hermanos, en su libro Cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis, en la introducción de este libro, él dice que Satanás, él tiene dos estrategias para combatir a la iglesia. La primera de ellas es intentar pasar desapercibido. El diablo intenta actuar sin que nosotros nos demos cuenta de que él está actuando. Si él logra hacer eso, genial, ella va a tener la partida ganada. Pero si Satanás no logra pasar desapercibido, lo que él va a intentar hacer es ocupar el centro del escenario. De modo que todo el pensamiento de la iglesia y de los creyentes esté girando alrededor de él. Y eso es lo que vemos muchas veces en el mundo evangélico. Hay un sector de la iglesia, no sé si estáis de acuerdo conmigo con esto, pero hay un sector de la iglesia que solo habla del diablo. O sea, el tiempo entero está reprendiendo al diablo en todas partes. Ve el diablo hasta, yo qué sé, en todas partes. Pero hay otro sector de la iglesia que casi nunca habla del diablo. O sea, que el diablo pasa desapercibido de ese lugar. Bueno, hermanos, ni una ni otra. Debemos aprender a hablar del diablo en términos bíblicos. Hermanos, tenemos que tener un equilibrio bíblico. Debemos aprender que la Biblia nos habla de esta guerra espiritual desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, y acompañando a toda la narrativa bíblica, vemos que hay un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y debemos ser conscientes de ese conflicto. Cuando Jesús nos otorga el Padre Nuestro nos llama a pedir por todas las necesidades de la vida cristiana. Es una oración modelo que nos enseña todo lo que necesitamos de Cristo para poder vivir la vida cristiana. Uno de los elementos claves de esa oración es, ¿cuál es? Guárdanos de qué, líbranos de qué, del maligno, del malo. Por lo tanto, si eso es central a la vida de oración diaria de cada verdadero creyente, es porque la batalla espiritual es una realidad diaria en la vida de cada verdadero creyente. Todos los días, hermano, todos los días el creyente es llamado a combatir en contra del enemigo de su alma. La victoria es nuestra, lo vamos a ver, pero la victoria no viene sin batalla. Hay que luchar, hay que batallar, amén. Por lo tanto, hermanos, para ayudarnos a ver esta dimensión satánica que opera junto al pecado, Thomas Brooks destaca 3 textos bíblicos fundamentales y en cada uno de ellos, es bien interesante, se destaca la acción satánica actuando junto con el pecado de los hombres y él utiliza además algunos términos claves para enseñarnos el modo en el que Satanás actúa en contra de la iglesia. Vamos a ver algunos textos básicos que nos hablan de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, bien conocido, Efesios 6, del 11 al 12. Texto bien importante. Dice lo siguiente, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Aquí Pablo establece el terreno en el que debemos luchar. Y al decir que no es contra sangre y carne, que es lo primero que él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, él no quiere decir que no esté el elemento humano, no esté presente. Lo está. Hermanos, nos enfrentamos a los impíos que se levantan contra la verdad del Evangelio. Nos enfrentamos en contra del pecado en nuestros corazones. Por lo tanto, el asunto no es que el hombre no esté implicado en la batalla. Hay una dimensión en la cual la sangre y la carne están operando. Pero Pablo en estos versículos nos lleva al lugar fundacional donde rige la batalla, algo que es anterior, y eso es bien importante. El pecado del hombre también combate, pero detrás de él se encuentra esta guerra espiritual que acompaña toda la narrativa bíblica y que Pablo cita en términos de principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hermanos, lo vemos en la Biblia, estas realidades operando desde el principio. En efecto, en lo que se refiere a la humanidad, la tentación y el mal vinieron desde afuera, siendo que el propio pecado y el mal son anteriores a Génesis capítulo 3, anteriores a la caída. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Os dais cuenta de que el pecado es anterior a la caída? Viene, por decirlo de algún modo, desde afuera de la humanidad. Hermanos, cuando Satanás peca, la Biblia nos enseña que lo hace de sí mismo. De sí mismo. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De suyo habla. Ahí se engendra la naturaleza, el pecado. Ahí, en esa realidad angelical que en cierto modo es anterior a la caída humana. Hermanos, cuando el hombre peca, lo hace con el asentimiento de su voluntad, que por cierto está corrompida por la caída, pero siendo incitado por una acción satánica externa a él. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, cuando pecamos lo hacemos de nosotros mismos, pero lo hacemos también siendo tentados desde afuera. De modo que cuando pecamos, por un lado somos culpables y por otro lado somos miserables. Por un lado lo hacemos de nuestra propia voluntad, por otro lo hacemos como esclavos del diablo. Y ambas realidades están operando en la vida del creyente. Y en esta lucha contra el pecado, nos advierte Pablo, hemos de tener en cuenta esta dimensión satánica del combate. Fue así desde el principio, es así hasta los días de hoy. En su libro Remedios Preciosos, nos dice Thomas Brooks, dice lo siguiente, mirad, los creyentes deben darse cuenta de que Satanás tiene algo que ver con la mayoría de sus pecados. Fuerte, ¿no es verdad? Quiero decir, claro que está mi naturaleza caída y mi pecado, pero como al principio la serpiente tentó a Eva, esa realidad sigue operando en la vida del creyente hasta el día de hoy. Y es bien interesante. Pablo en Efesios capítulo 6 utiliza el término acechanza para hablar de la obra de Satanás. Acechanza. Este término en el griego significa metodeo y básicamente implica seguir de cerca, como si el diablo estuviese siguiendo de cerca a la iglesia, seduciendo, buscando capturarla. Este término metodeo, acechanza, se refiere al arte del engaño mediante una metodología bien definida, cuyo propósito es hacer el mayor daño posible, pasando desapercibido. ¿Habéis visto a las leonas cuando van a atacar a las presas? Ellas se van acercando poquito a poco, intentan pasar desapercibidas hasta el momento en el que se lanzan sobre ellas. Bueno, esta palabra que usa Pablo en Efesios, acechanza, tiene esa idea. O sea, el diablo intenta hacer el mayor daño posible, pero intenta pasar desapercibido hasta que logra finalmente asirse de su presa. En efecto, Pedro lo llama un león rugiente que anda rodeándonos, ¿no es verdad? Buscando a quien devorar. Y esa es la razón por la cual Pablo nos dice que debemos estar armados
de toda la armadura de Dios. Me encantaría poder entrar en ella, pero no vamos a tener tiempo en este taller. Pero hermanos, el combate se rige en esa dimensión espiritual y es un combate que implica esa acechanza de Satanás al creyente. Segundo texto, bien importante. Segunda de Timoteo 2, versículos 25 al 26. Me encanta mucho, me gusta este texto y espero que pueda ministrar a la iglesia. Mira lo que dice aquí Pablo hablando a Timoteo, dándole un consejo a Timoteo sobre cómo el ministro del Evangelio debe confrontar a aquellos que están andando en la práctica del pecado. Dice lo siguiente, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Por lo tanto, hermano Timoteo y todo ministro del Evangelio, dice aquí Pablo, debe corregir a aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. Es algo importante que todo ministro debe hacer. Pero Pablo le dice a Timoteo, debes corregir con la verdad, pero también debes hacerlo con mansedumbre. Y esto es bien interesante. Ministro del Evangelio, no dejes pasar el pecado sin confrontar a aquellos que se apartan de la verdad. Debes hacerlo, toma la verdad y confronta, pero hazlo con mansedumbre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué al confrontar tengo que hacerlo con mansedumbre? Hermano, porque cuando el ministro confronta a alguien que está viviendo en la práctica del pecado, él no solamente está confrontando el pecado de la persona, sino que está lidiando con un lazo forjado por Satanás para mantener en cautividad al que está pecando, cautivos a la voluntad de él. Este lazo, hermano, forjado por las cuerdas de la altivez, el orgullo y la rebelión, que es el espíritu satánico, caracterizado por el orgullo y la rebelión, solo puede ser desenlazado por el espíritu humilde, el espíritu de Cristo. Por lo tanto, cuando tú confrontas a un hermano, debes hacerlo de un modo determinado, con confianza, con convicción, yendo con la verdad por delante. Pero si tú quieres hacerle un bien a ese alma, sabiendo que dependemos de la providencia divina, otorgando arrepentimiento, y eso está claro, pero debes hacerlo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque no solo está el pecado, también hay un espíritu de rebelión, hay un lazo forjado por Satanás que debe ser desatado con el espíritu de Cristo, el espíritu de mansedumbre. Fascinante, ¿no es verdad? Eso me parece tan necesario para la pastoral y tan difícil de realizar, la verdad, hermano.